José Carlos Mariátegui. Él nació el 14 de junio de 1894. Él fue un periodista político peruano marxista y es considerado como uno de los mayores estudios de la realidad latinoamericana. Él fue fundador del Partido Socialista Peruano en 1928, que tras su muerte en abril de 1930 fue denominado a Partido Comunista Peruano. La visión de Mariátegui, influenciado primero por el anarquismo y luego por el marxismo italiano, buscaba adaptar todos estos conocimientos y formas de gobierno al contexto peruano. Sin calco ni copia es una de sus premisas más importantes. Él tenía un especial apego al indigenismo, adjudicando que el indio es el propio solucionador de sus problemas, dándose a sí mismos una solución social. Otro grupo de gran importancia para su punto de vista era que el campesino para él era un actor histórico, de gran importancia, capaces de llevar a cabo un proyecto masivo socialista, revalorizando así las tradiciones comunales. Ahí claramente también se puede ver otra alineación que él tenía en su punto de vista con el indigenismo, ¿no? A su vez, Mariátegui considera que los asuntos obreros y sindicales son de gran importancia, cosa que hizo que él se acerque mucho más a Haya de la Torre, dándole apoyo en primero las universidades comunales y luego en el CGTP, la Confederación General de Trabajadores. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en Trujillo en 1895 y fue un político peruano procedente de una familia acomodada. Se educó en las universidades de Lima y Londres. Ya como estudiante, inició actividades políticas centradas en la idea de extender la educación a las clases trabajadoras. Su oposición a la dictadura de Augusto Leguía le llevó a la cárcel, de donde salió tras una huelga de hambre para exiliarse en México en 1923 a 1930. Allí fundó en 1924 el APRA, un partido populista de ideología nacionalista, antiimperialista y anticapitalista. Regresó al Perú el derrocamiento de Leguía, participando en las elecciones de 1931, pero la victoria se fue arrebatada por Luis Sánchez Cerro, que lanzó la persecución del APRA, encarcelando a su líder. Se iniciaba así un largo periodo de persecuciones, coincidiendo con la sistemática vulneración de las libertades en el Perú del siglo XX. En 1936 tuvo que exiliarse de nuevo al ser anuladas las elecciones en las que había triunfado el candidato, apoyado por el APRA, tras regresar a la actividad política en 1943. El golpe de estado de Manuel Arturo Rodríguez en 1948 le obligó a refugiarse en la Embajada de Colombia en Lima, de donde no pudo salir hasta que en 1954 se le permitió exiliarse en México. Volvió al Perú en 1957 y triunfó en las elecciones presidenciales de 1962, pero un nuevo golpe militar le impidió formar posesión del cargo, y un año después, en la repetición de los comicios, fue derrotado por Fernando Belaúnde. Por fin, los buenos resultados obtenidos por el APRA en las elecciones legislativas de 1978 le convirtieron en presidente del Parlamento. Haya decía que el imperialismo es la máxima expresión del capitalismo, que es a su vez el modo de producción económica superior a lo que todo el mundo conocía, en virtud de lo cual concluye que el capitalismo es una fase inevitable en el proceso de civilización contemporáneo. El capitalismo, según Haya de la Torre, no será eterno y tiene contradicciones dentro de sí que terminarán finalmente con él, pero para que eso suceda debe evolucionar completamente, esto es decir, existir y madurar. El proletariado de los atrasados países latinoamericanos es demasiado joven como para hacer la gran revolución que supera el capitalismo. Haya de la Torre tiene una visión americanista de hacer política. Cree que él lo llama Indioamérica. Tiene que integrarse y luchar en conjunto para avanzar. Por ello, su partido tiene como nombre en el que figura el concepto de la Alianza Americana. En síntesis, dice que hay que crear la resistencia antiimperialista en América y darle forma de organización política. Esto es lo que Haya de la Torre considera que debe ser APRA. Personalmente me parece una forma muy europeísta de tratar de hacer que el Perú sea socialista. Si estamos de acuerdo en muchas cosas, por ejemplo, ambos tenemos ese pasado anarquista que
que vivimos en las convenciones de Argentina, ¿no? Creo que el derecho a la libertad tiene un valor tal para mí que se debe defender a capa y espada. Pero otras cosas es también el apoyo a los estudiantes y sindicatos, etcétera, ¿no? Pero me parece que nuestro, entre comillas, paseo por Europa y la experiencia marxista que tuviste te marcó demasiado, tanto que quieres hacer exactamente lo mismo. Allá, siendo un compañero mío sabrías con total seguridad que detesto ese adjetivo con el que me has definido. ¿Acaso no has escuchado lo que dijeron los presentadores? Claramente mi visión para el Perú no es hacer lo que tú dices, sino hacer una adaptación clara al contexto presente, apoyando al indígena, al campesino. Allá hay una clase social que claramente es muy diferente a la nuestra, por la clara diferencia de desarrollo que hay entre Italia y Perú. Es más que nada la clase obrera, el proletariado. Simplemente el campesinado no tiene tanta fuerza y presencia como la que podría tener aquí. Ay, sí, lo que tú digas, yo lo único que noto es que simplemente eres un europeísta más, comparable hasta con la misma oligarquía que detesto. Pero vaya, entiende. ¿Y qué me dices de cuando todos por tu culpa empezaron a tildar de fascista al APRA? ¿Crees que eso es algo que nos gustó? Yo leí tu artículo sobre la Revolución Mexicana de hace poco, comparando y adjudicando mi inspiración en ese suceso para crear el APRA, hablando de la instauración de un estado regulador, además del estado fascista, y en general despertaste esa crítica hacia mi creación. Allá. La inspiración en esas ideas sobre los fundamentos de tu creación están muy claras. Yo solamente hice que se pudiera ver una obviedad. Había un equilibrio difícil de lograr, más aún cuando un sendero caudillista tuyo te llevó a una desviación nacionalista, que liquidó teórica y prácticamente al APRA. Ya vas a ver que te voy a demostrar que estás muy equivocado en esa liquidación que tanto tú como muchos otros mencionan. Tu enfermedad posiblemente hace que tengas un ánimo afiebrado que guía tus comunicaciones, y esa misma validez contrasta con cualquier otro proyecto político. ¿Sabes qué? Ya tuve suficiente, me retiro. Muchas gracias por haberme invitado a su programa, pero no deseo seguirme juntando con esta persona. Ya me doy cuenta de que no viene al caso hablar con mi antiguo compañero. Los grandes líderes de aquella generación fueron Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, maestros, pensadores de talla mundial y fundadores de partidos políticos. Comenzaron a escribir libros en los cuales llegaron a conclusiones totalmente diferentes y se creó una gran discusión entre el aprismo y el socialismo. Pero ¿quién tenía razón? ¿Quién iba a empezar una revolución? En la primera polémica, Aya propone una alianza entre tres clases sociales: la burguesía, los trabajadores y los campesinos, estos liderados por visionarios. Él acusaba a Mariátegui de querer que poetas y artistas muy talentosos lideraran el país, pero no los creía capaces de tener una visión buena para este. Para Mariátegui, los políticos no tenían o no serían capaces de reivindicar a las clases oprimidas. En el socialismo, los campesinos y los obreros son los encargados de hacer la revolución. En la segunda polémica se da la pregunta: ¿qué sistema le convenía al Perú? Ahí enfatiza que debemos superar el marxismo y crear nuestro propio modelo económico. Propone un capitalismo de Estado para que el Perú se desarrolle a través del capital extranjero. De esta manera, las empresas transnacionales permitirían y dotarían de la tecnología de su país para que nosotros podamos desarrollarnos. Pero Mariátegui contraataca a Aya acusándolo de querer inventarse un nuevo sistema. Por el contrario, había que aplicar lo que ya había funcionado en muchos países, como por ejemplo Rusia, que era un socialismo bajo toda regla. Deja que yo muera y que en paz descanse.